Se quitó a Daisy Yaritza y ya empezó a grabar. Mándenle un WhatsApp a ver si puede entrar. No sé qué estará haciendo la compañerita. Bien, buenos días, jóvenes. Rápidamente, sin más prolegómeno, vamos a iniciar la clase de este viernes 5 de marzo. Se nos fue ahí el ratito con algunas preguntas, pero pues para eso estamos. La clase de hoy es una clase especial. Les comentaba ayer que yo la manejo de manera presencial, pero aquí virtual no la había trabajado. Entonces, considero que estamos viendo el Power. Sí, profe. Sí. ¿Se despegó? ¿Se despegó, jóvenes? Pues se ve todo, se ve todo. Ah, ya. Sí, ya. ¿Ya despegó? Sí. Sí despegó, ¿verdad? Tema 1. Sí, profe. El primer orden, ecuaciones exactas, presentación. Esto en clase presencial yo lo trabajo antes de iniciar formalmente el tema. Les mencionaba hace un año, lo trabajamos presencial, pero el semestre pasado esto no lo trabajé. Los jóvenes no me preguntaron, yo les hice la indicación, de igual que ustedes, pues no me han preguntado. Entonces, pues me di la tarea de preparar este Power. Lo hice, lo revisé. Seguramente va a haber algunos errores, algunas deficiencias. Voy a hacer algunas observaciones y seguro que para la tercera ya va a estar bien afinado, ¿no? Todo esto que tengo hecho, una vez que regresemos a presencial, yo lo voy a subir a mi canal para que por ahí lo tengan. Voy a ver si le quito lo de Tecnológico Nacional, porque ya no estaré yo en el TEC y le pongo mi logo particular, ¿no? Entonces, iniciamos, jóvenes. Según los astrofísicos, según la matemática, en la teoría general de relatividad, el modelo estándar del universo, todo esto que somos, que ven, que intuyen, que presienten, que no sé qué, se inició hace 13.700 millones de años, con el famoso Big Bang. Este inicio, este Big Bang, por allá por principios del siglo pasado, lo situaban a 20.000 millones de años. Se ha ido afinando, y este es el último dato que tengo yo por ahí, 13.7 mil millones de años. Todavía el año pasado eran 13.8. Sí, ya estamos en 13.7 y a medida que la astrofísica va encontrando más evidencias de este evento asombroso, inexplicable, catastrófico, ahorita está en 13.7. La idea que tengan de esta cifra, no sé cuál sea, no sé si la entiendan, la conciban, pero ahí se inició todo esto que tenemos con el Big Bang. Es el modelo estándar del universo. Se ha ido afinando, pero no se ha modificado. La física es la ciencia de la prueba y error. Se emite una teoría y a medida que se van afinando los instrumentos de experimentación, la teoría se va modificando. La mecánica newtoniana se modificó hasta la mecánica relativista y esta se complementó con la mecánica cuántica. La mecánica relativista no ha sido superada, la mecánica cuántica tampoco. Se ha ido afinando, ¿sí? Lo mismo sucede con esta teoría, con este modelo estándar del universo. Se ha ido afinando. Se dijo en un principio que era constante su tamaño, que la densidad era constante a todo punto. Había por ahí una constante cosmológica que tenía que asegurar esto. No se pudo localizar. Yo en alguna ocasión una conferencia muy importante en la Ciudad de México sobre esto. Después que se expandía a velocidad constante, después que ya al último se dice que se está acelerando de manera constante la expansión del universo. ¿Las fronteras cuáles son? ¿La expansión va a ser infinita o va a llegar a un punto en que se va a detener y luego se va a contraer llevándonos al Big Crunch que le llaman? Pues no se sabe, pero todo eso está en estudio. La astrofísica es una rama del conocimiento fascinante. Yo lo he estudiado por otras cuestiones, pero me he llegado a
a cuestionar por qué no estudié astrofísica. Caramba, estaría no sé dónde ahorita, ¿no? Pero bueno, esto que tenemos, tú volteas a ver al lado de donde estás, una silla, una mesa, etcétera, se inició hace 13.7 mil millones de años con el Big Bang. No apareció Dios, como dice Richard Dawkins. Para describir esto no necesito la hipótesis de Dios, porque qué petulantes, pero esa es la realidad. La ciencia va avanzando, avanzando. En algún momento, en alguna conferencia, yo expuse ahí, híjole, a medida que la ciencia se va expandiendo, vamos haciendo a Dios a un lado, a un lado, a un lado, a ver si no nos cobra factura. Entre paréntesis, yo no creo en Dios. No creo que exista un Dios, no creo que nosotros, como dicen, tengamos una misión en este mundo, ¿no? El sentido a tu vida tú se lo das con tus acciones. Si tuviéramos una misión en este mundo, entonces habría un creador que te formó para algo en particular y pues no hay evidencia de que esto sea así, ¿no? Entonces, 13.7 mil, esto continúa y pues se forma el universo con miles de millones de galaxias, con infinidad de soles y de planetas y de cometas y de tantísimas cosas que andan por ahí, ¿no? En ese universo, bueno, pues nosotros estamos por ahí presentes con las galaxias. Todas las galaxias se expanden, los estudios que han hecho los astrofísicos allá por 1917, segunda decena de 1900, encontraron que todas las galaxias se alejaban de la nuestra, nada más la de Andrómeda se aproximaba a nosotros, la de Andrómeda, debe ser la de Andrómeda, y viene hacia acá, dentro de no sé cuántos millones de años se van a juntar y va a haber no sé qué cataclismo universal, ¿no? Sí, entonces están las galaxias. Los astrofísicos mencionan orden de 100 mil millones de galaxias, cada galaxia con no sé cuántos miles de millones de estrellas, y un desorden tremendo que simplemente para concebirlo es imposible. Aquí está nuestra Vía Láctea, que es una galaxia, una galaxia espiral. En uno de los extremos se encuentra el sistema solar. Ahí estamos nosotros inmersos en esa infinidad. Hay un libro, se lo voy a pasar, El punto azul. Debe ser de Asimov, yo creo. Se los voy a subir ahí a Classroom para que lo vean. Y ahí estamos nosotros, ahí están los planetas, en fin, ¿no? Esto es apasionante, ¿no? Maravilloso, ¿eh? Y bueno, pues tenemos las constelaciones, que son acomodos de estrellas, cuya cercanía no es nada, no es cierta, ¿no? Simplemente sobre la esfera celeste se ven así. Esto viene desde los griegos, Casiopea, Perseus, por ahí debe andar, ¿cómo se llama? Orión, el dragón, las osas. En mi juventud ya pasada, cuando yo estudiaba por acá, salíamos al campo a caminar, a excursionar, y nos fascinaba ver estas porque las conocíamos. Entonces aquí, por ejemplo, la osa mayor la usábamos para orientarnos. Juntas estas dos y te lleva a la estrella polar que te dice hacia dónde está el norte. Nos sentíamos nosotros exploradores caminando en las noches, en fin, ¿no? ¿Dónde está la osa mayor? Aquí está una línea por estas dos y te lleva a la estrella polar y allá está el norte. Acá está el sur, acá está el este, en fin, ¿no? Yo llevé en preparatoria una materia que se llamó Cosmología, que me la dio un maestro del TEC, que ya se jubiló, el ingeniero Rivera Prieto, y por las noches salíamos con el telescopio a ubicar estas cuestiones. Perseus, la Casiopea forma de M, también le llamábamos el águila, parece un águila, y por ahí está, siempre se me escapa, ¿dónde está? No está aquí, Orión con los tres Reyes Magos. Esta es una visión del hemisferio norte. Cuando yo fui a Chile busqué la Cruz del Sur y sí se ve interesante, ¿no? La estrella, la bóveda celeste en el sur es diferente acá.
allá aparecen constelaciones que aquí no tenemos. Iba a poner la del sur, pero ya no me dio chance, ¿no? En noches oscuras, si tienen privilegio de vivir retirado de la luz de la ciudad, salgan ahí al patio, salgan a la calle, si no hay luz, e intenten ver estas constelaciones. Es muy bonito. En alguna ocasión estuve viajando mucho tiempo a Monclova a dar clases. Si conocen para aquel rumbo, luego de allá para acá ya nos veníamos tarde y ahí en el mezquite nos deteníamos a echar un cafecito y es espléndida la bóveda celeste, se ve tremenda. La Vía Láctea, yo nací en el campo, en un rancho, y pues en las noches veíamos todo esto. Mis padres, mis tíos me platicaban y veíamos la bóveda y hay una que no aparece aquí que se llama Las Cabrillas, también son muy bonitas, en fin, ¿no? Todo esto está por ahí presente. Y bueno, pues tenemos las estrellas, que son un chorchísimo, los planetas, y por supuesto que los hoyos negros, que por ahí son un misterio, ¿no? Todo esto abunda en el universo. ¿Qué te imaginas? Yo a veces me pongo a pensar esto y hasta mejor me regreso porque es fascinante, te atrapa, no sé, ¿no? Aquí hay matemática, aquí hay conocimiento empírico, verificación de esta cuestión. Aquí en los hoyos negros está lo que le llaman el horizonte de eventos, el punto donde llega un objeto, ya sea materia o energía, y ya no puede escapar, ¿sí? Entonces, bueno, pues de todo esto que hay por ahí, abusados, el 73% no se sabe qué es. Porcentaje más, porcentaje menos, 73 puntos, 72 puntos, yo lo redondo a 73%, no se sabe qué es. Los equipos de observación no saben qué hay ahí. Dicen, ahí está Dios, esperemos que sí. ¿Sí? Ahora es materia oscura, ahora es energía oscura, según se necesite para equilibrar los modelos matemáticos. Así como se predijo la existencia del bosón de Higgs, así como la matemática predijo la existencia del planeta Plutón, y parece que también de Neptuno también los predijo la matemática porque tenía que estar balanceado en ese momento. En su momento se dijo, aquí debe haber un planeta. ¿Por qué? Porque si no, esta ecuación matemática no está balanceada. Está mala la ecuación, ¿no? La ecuación está perfecta. Aquí necesitamos un planeta. Y ahí estaba Plutón. Igual el bosón de Higgs. Higgs hace 60 años predijo la existencia de esa partícula para que su modelo matemático pudiera estar equilibrado. Aquí sucede lo mismo, ¿sí? El restante 27%, 23% es energía. ¿Sí? Esto lo tienen verificado los astrofísicos. Y 4% es materia. Y no hay más. Esa materia oscura, ese 73% que no se conoce, pues ahí está como un reto para los astrofísicos, para la ciencia, ¿no? Todo esto, yo leo mucho, veo en el periódico, hay mentiras en el mismo internet. Yo esto lo tomo con sumo cuidado y no excluyo que me digan, no es 4, es 5, es 3, perfecto, se ajustan los valores, pero ahí anda, ¿no? No soy especialista, tengo conocimiento, es la información que tengo. Hay un astrofísico en Inglaterra, Carlos Frank, mexicano, hijo de un doctor Carlos Frank que fue secretario de salud. Está trabajando esto, vino hace poco a México de una entrevista, emitió algunas opiniones, la prensa lo tergiversó y lo puso diferente, les escribí. Él no se equivocó. Los periodistas no saben de esto y no tienen idea de lo que dicen, ¿verdad? Bien, la materia, pues es lo que tú ves a tu alrededor, el banco, la silla, la computadora, que es lo que convencionalmente se le llama materia positiva, ¿sí? Y pues también tenemos lo que es la antimateria, ¿no? O materia negativa. Convencionalmente nosotros somos materia positiva. La antimateria ya se ha probado su existencia, pero a nivel de laboratorio, ¿sí? Para cada partícula elemental positiva existe la negativa, para el protón, antiprotón, para el neutrón, etc. Estas partículas negativas se han generado en
en laboratorios. El CERN de Europa lo ha trabajado con una vida muy, muy corta, del orden de micro o milisegundos, pero ahí está el antiprotón, sí existe. Rápidamente es destruido por un protón positivo, ¿sí? Pero en laboratorio se probó la existencia de la materia negativa. Convencionalmente es negativa, nosotros somos positivos. Nada indica que fuera al revés. Hay un cuento, un cuento de ficción, desgraciadamente lo he buscado y no lo he ubicado, en donde al inicio de todo este desorden, pues había simetría entre ambas materias, la positiva y la negativa. La teoría de la simetría en física es tremenda también. Entonces, cuando la simetría termina, cuando la simetría se carga a un lado, hay eventos que hace predominar uno u otro elemento. Por ejemplo, ¿cómo surge la vida? Cuando la simetría de los cuerpos inertes se altera, ¿sí? Por ahí eventos no controlables alteran esa situación simétrica y surgen cosas interesantes. Entonces, esto es lo que es la materia, positiva y negativa. La materia se estudia desde la óptica de su estado, ya sea en reposo, donde se le asocia pues, una energía potencial, o en su estado de movimiento, donde aparece la energía cinética, rotaciones, giros, etcétera, ¿no? Y se acabó con la materia, ¿sí? Bueno, el estudio de la materia en la mecánica cuántica y en la física relativista adquiere otra dimensión, ¿no? En la relativista la materia se convierte en energía y eso está aprovechado en las bombas atómicas. En la cuántica la materia no existe. En fin, yo no he vuelto a estudiar esto, me asomo. Y la gran pregunta es, ¿qué es la materia? El bosón de Higgs parece que iba a dar explicación a eso, ya no he leído. Pero, ¿qué es la materia? La materia en prepa. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¡ah, qué padre! Pero eso es a nuestro nivel, ¿no? Y se acabó con la materia, ¿sí? ¿Qué pasa con la energía? Tenemos electromagnética, tenemos gravitacional, tenemos nuclear débil y tenemos nuclear fuerte. Son las 4 formas de energía y no hay más. La famosa teoría del todo, que era la aspiración de Richard Hawkins, era emitir una teoría que englobara a estas 4 formas de energía. Una teoría unificadora, la teoría del todo. Existe una teoría que engloba la magnética y las 2 nucleares, pero la gravitacional no la habían podido atrapar. El problema era que la gravitacional necesitaban las ondas gravitacionales que ya las detectaron hace 3 años. Esto avanza, avanza, avanza y no se detiene. Ya detectaron las ondas gravitacionales. Siguiente paso, los físicos teóricos están trabajando para integrar esas ondas a esa teoría y tener la teoría del campo unificado que le llaman. Ese es el reto de la física teórica y es donde Richard Hawkins cascabeleó, ¿verdad? Toda su vida. Desde que era joven, seguramente somos contemporáneos, yo lo fui siguiendo, me enteré de sus inicios y se le anticipaban 2, 3 años de vida nada más por su problema de salud que tenía. Y sin embargo, los 50 años más, ¿verdad? La película sobre él, pues está dramatizada, pero sí nos enseña algunas cosas interesantes, ¿no? ¿Qué vida puede llevar un ser humano que es solamente un cerebro? Físicamente no tiene nada. Híjole, hermano. Hay otro premio Nobel, se me escapa el nombre, también tiene su película. Tremendo la existencia de esta gente que tienen un cerebro, pues maravilloso, ¿no? Que hace cosas y cosas. En fin, ¿no? Entonces, esto tenemos con la energía. La energía electromagnética se genera mediante las cargas en movimiento, eso lo sabemos, ya lo saben, ¿no? Al circular por un conductor una carga, genera un campo magnético alrededor de él. ¿Sí? Y aquí tenemos los 3 elementos que son base del electromagnetismo, que es la corriente, que es el movimiento y que es el campo magnético.
que aparecen en los motores y en los generadores. Sí, una carga en movimiento genera un campo magnético. Por supuesto que lo van a ver en su momento, al haber un flujo eléctrico sobre un conductor, tenemos también campos eléctricos. Y ahí aparecen conceptos interesantes que hace mucho que no los manejo, sobre el flujo eléctrico, campo eléctrico, en fin, ¿no? Las formas de energía afectan a los cuerpos, los objetos que lo generan. Los campos electromagnéticos, como son generados por electrones, afectan a los electrones. ¿Sí? En los cinescopios anteriores de hace tiempo, o en los tubos de rayos catódicos se ve ese efecto. Un chorro de electrones que salen del cátodo, pasan por el ánodo para acelerarlos, atraviesan un campo magnético y son desviados. Esto es clásico en química, por ahí lo trabajan. Los campos electromagnéticos interactúan con elementos afines, en este caso los electrones en movimiento. Otro ejemplo son las auroras boreales. Estas solamente se dan en el polo norte, regiones próximas al polo norte, donde las líneas de campo magnético fluyen, salen del núcleo de la Tierra. Sí, interacción de los campos magnéticos con las cargas. Sí, en toda la Tierra tenemos estas cargas, están bombardeando a la Tierra, pero solamente en el norte se ven las auroras porque ahí los campos magnéticos, ahí está la mayor concentración de líneas de fuerza magnética que surgen de la Tierra. Igual en el polo sur, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la gravitacional es generada por la presencia de un cuerpo masivo. Todo cuerpo genera a través de él un campo gravitacional. Tu masa, tu cuerpo tiene un campo gravitacional. Es muy, muy, muy pequeño, pero la fuerza gravitacional está asociada a los cuerpos masivos e interactúa con los cuerpos masivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los meteoritos, rocas que andan por allá volando, cuando pasan cerca de la influencia del campo gravitacional de la Tierra los atrae, caen y en la atmósfera se consumen, ¿no? Si la Tierra no tuviera campo gravitacional, pues no lo podría atraer. La Luna tiene su campo. Por ahí te metes a física, seguramente debiste haberlo hecho y tuviste un buen maestro de física. Tú puedes calcular tu peso en la Luna. Tu masa no cambia, tu peso depende del cuerpo, del planeta en el que te encuentras, ¿no? Mientras más grande sea, pesas más, mientras más pequeño sea, pesas menos. Tú puedes calcular tu peso en la Luna, ¿sí? Entonces, la forma de energía es generada por un elemento particular y afectará a los presentes. En este momento yo estoy en clase y les explico, entonces tomo la pluma, la suelto y esta cae por efecto de esa fuerza. Sí, esa fuerza gravitacional atrae a los cuerpos. Nosotros estamos inmersos en dos tipos de cambios. Tú ahí donde estás, dos tipos de campos. Tú ahí donde estás, tienes a tu alrededor campos electromagnéticos y campo gravitacional. El electromagnético no te afecta porque no tienes elementos receptores. Pero tú cuando enciendes la televisión está captando esas ondas electromagnéticas y las transforma en información. ¿Sí? Si tuviéramos, como dice el Chapulín, antenitas de vinil, captaríamos las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Entonces, si el campo electromagnético en el que estás inmerso es elevado, no lo percibes. El calor, por ejemplo, es una onda electromagnética de alta energía, si lo percibes. Eso que se dice, pusieron una antena de celulares y nos va a afectar. No es cierto. Sí afecta, pero la energía generada por esas ondas de los celulares es infinitamente pequeña. No te afecta. ¿Qué cáncer en el cerebro? No es cierto. La energía es muy, muy baja. Bien. La energía nuclear débil asegura la estabilidad del átomo. ¿Sí?
y la fuerte es la del núcleo. Evidentemente, la energía nuclear fuerte es mucho mayor que la del átomo, la débil, ¿sí? Por eso es que la energía nuclear se obtiene de la desintegración del núcleo. ¿Te imaginas qué energía debe haber ahí en el núcleo para tener apelotonados ahí protones que son del mismo signo? Y donde Coulomb nos dice que esa fuerza es muy, muy alta. La energía nuclear surge de esta. Las bombas de fusión, la energía de fusión es desintegración del átomo y la de fisión es juntar materia y crear un núcleo. Son dos tipos de formas de extraer energía de los átomos. Y listo, ¿no? ¿Cómo estudiamos esto? Todo esto se empieza a estudiar con la electrostática, con la ley de Coulomb. Y tú lo hiciste, calcular la fuerza entre dos cargas, ¿sí? Y por ahí el profe te platica y hacen ejercicios, y que si la distancia es tal, que si las cargas son tales, que si K 9 por 10 a la 9, o 1 sobre 4 pi epsilon 0, y no sé qué más, ¿verdad? Y haces ejercicios de cargas estáticas, no en movimiento, electrostáticas, ¿sí? Y haces ejercicios, los clásicos, ahí dos esferas colgando, se cargan y cuándo se van a separar, según aquí te aparece la gravedad y te aparece la electrostática, y el clásico de un triángulo, donde vas a calcular la fuerza sobre uno de los vértices, etc. Y haces ejercicios de electrostática. Y luego, si el programa lo contiene, pasas a lo que es el potencial eléctrico. Ya es un concepto que se define como un trabajo, ¿sí? Desde el infinito hasta la instancia de conocida, una carga unitaria positiva. Es una integral de infinito a d. KQ sobre R cuadrada es una fuerza. No, profe, pero es KQ y el otro es 1, por eso se quita. KQ sobre R cuadrada es F de R, es trabajo. Las unidades del voltaje son joules, es un trabajo, ¿sí? Y seguramente harás por ahí problemas, pero nuevamente en estado estático. Avanzas a la diferencial de potencial, trabajo necesario para desplazarte dentro de un campo de un punto A a un punto B, ¿sí? Aquí aparecen conceptos de curvas de nivel, curvas equipotenciales, superficies equipotenciales, etcétera, ¿sí? Después pasamos al campo eléctrico como fuerza por unidad de carga. Este concepto es extensivo a cualquier forma de energía, ¿sí? Aquí sería nuestra gravedad, líneas de fuerza, trayectoria, superficie equipotencial. Si te desplazas por una curva de nivel, no haces trabajo, ¿sí? Y si estamos en el espacio, son superficies equipotenciales. Desplazarse a través de ella, no hay trabajo. ¿Por qué razón? Ahí te lo está diciendo. Línea de fuerza es perpendicular a la trayectoria, ¿sí? Y son 90 grados. El trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. Coseno 90 es 0, y aquí el trabajo sería 0. Sí, en este tema yo resuelvo un problema donde encontramos cosas de ese tipo, ¿no? Sí, entonces, híjole, ya vas avanzando un chorro. Todavía sigues en estática. Cuando pasas a cargas en movimiento ya aparece el electromagnetismo, ¿sí? Para el efecto de lo que estamos haciendo, esto nos sirve. Campo eléctrico. Es los campos, campo eléctrico, campo magnético, campo gravitacional, es fuerza por unidad de elemento, ¿sí? Entonces, el estudio de todo esto se va hacia los campos de fuerza en general. Por eso es importante la teoría del campo unificado, porque una sola teoría nos permitiría estudiar las 4. Después estudiamos los campos en general. Se dice que un campo es conservativo si para ir del punto A al punto B, el trabajo es independiente de la trayectoria. Yo voy de A a B por un campo conservativo. Si me voy por la trayectoria 1, el trabajo va a ser igual, así me voy por la 2 o me voy por la 3. No importa por dónde me vaya, el trabajo va a ser el mismo.
Esto es bien importante en física. ¿Sí? Esto implica que en un campo conservativo, si yo doy una trayectoria cerrada, el trabajo va a ser cero. Si arranco de A y me voy por donde yo quiera, hago lo que yo quiera y regreso a A, el trabajo va a ser cero. Recordar que el trabajo, no recuerdo la convención, si es positivo es gasto, si es negativo es acumulación. En una dirección gastarás y en otra recuperas. Por eso va a ser cero. ¿Sí? Esto en campos conservativos es interesante, ¿no? Si el campo es no conservativo, pues entonces el trabajo depende de la trayectoria. Evidentemente, si la trayectoria es más larga, el trabajo será mayor. Será mayor. Si es más corta, el trabajo será menor. Aquí en el trabajo con los campos hay dos conceptos. La trayectoria más económica, donde el trabajo para desplazarse es menor, y la trayectoria más rápida. ¿Por qué trayectoria me voy para ir más rápido de A a B? No me importa que haga más trabajo. ¿Sí? Entonces, al trabajar con campos aparecen muchos conceptos de este tipo. Hay 1000 formas de ir a A a B. ¿Por cuál te quieres ir? ¿Por la rápida o por la económica? Por decir algo, ¿sí? Esto yo lo trabajé en ecuaciones en derivadas parciales con graduados y ahí hicimos algunos problemas de este tipo, ¿no? Entonces, campo conservativo. Si el campo es conservativo, entonces el vector de campo se obtiene mediante el gradiente de la función potencial, que es una función exacta, gradiente de f, cálculo vectorial, ¿sí? Y aquí el enfoque hacia el estudio de estos conceptos pasa hacia las funciones potenciales más que hacia los campos. Sí, hay una teoría del potencial, una rama de la física que trabaja en esa dirección. Más que el campo, más que la fuerza, me interesa el potencial. ¿Sí? Entonces, el campo es conservativo. El vector de campo se obtiene mediante el gradiente de la función potencial, que es una función exacta. Y su rotacional es cero. ¿Sí? Esto yo lo trabajé cuando di cálculo vectorial. ¿Sí? ¿Qué significa el rotacional, profe? No es una operación, es una operación. Ahorita más adelante les comento, ¿no? Si su rotacional es cero. Si el rotacional de un campo de fuerza es cero, el campo es conservativo. Y el campo se obtuvo mediante el gradiente de la función potencial, ¿sí? Recordar que el operador diferencial vectorial habla que son derivadas parciales. Es un operador diferencial vectorial. Ahí la delta que me dio el marcado fue ese, ya no le quise buscar. Sería cuestión de afinar esto para dejarlo bien, ¿no? Yo me he encontrado con muchos y les he mencionado cuando menos 5 exposiciones en la red sobre esto y que el operador NABLA lo ponen como la delta y para pronto, señores, ¿qué pasó? Eso no es. Una vez un buen amigo de ahí del TEC, un doctor, platicábamos de esto. Me dijo, es que ellos tienen sus asistentes, los asistentes se equivocan. Pues yo voy y corro a mi asistente si me hace quedar mal en alguna conferencia, ¿verdad? Dos de ellos sí aceptaron la crítica, corrigieron. Otro de ellos se enojó y una doctora ni me contestó. Les mandé decir que eso estaba mal, pero bueno, ¿no? Esto que les comento por ahí, un buen amigo de eléctrica electrónica, un maestro, se lo platiqué en corto. Muy buen amigo, le di clase, entonces se impresionó y le platicó a medio mundo y luego ya medio mundo me buscaba. Oye, ¿qué hiciste esto? Ah, caray, ¿por quién te lo dijo? No me gusta más a mí andar ahí lo platico con los amigos así en corto. Oye, fíjate, pasó esto, pero bueno, ¿no? Entonces aquí tenemos el campo conservativo. El campo conservativo lo sacas mediante el gradiente de la función potencial y la función potencial es una función exacta. Yo de aquí hago un par de ejercicios en presencial, aquí no creo que los haga, ¿no? Entonces, campos, la energía genera a su alrededor campos de fuerza. Se modela mediante la ecuación de onda, una ecuación de segundo orden en derivadas parciales. Lo puse con las dos expresiones, BWT, doble derivada de B es una variable libre, igual a cuadrada BWX. Esta yo la desarrollo al final de este curso si nos queda tiempo. A es la velocidad, ¿sí? Entonces, aquí yo les puse análisis de unidades.
B sobre B doble T es aceleración, segunda derivada es aceleración, ¿sí? Del lado izquierdo. A es velocidad, ms al cuadrado, m cuadrada sobre s cuadrada. B doble X es doble derivada, sus unidades son 1 sobre m. La primera derivada no tiene unidades, la segunda es 1 sobre m. Cuando multiplicas eso, nos queda m sobre s cuadrada, o sea, las unidades, ¿cómo se llama? La ecuación es consistente en cuanto a unidades, ¿sí? Ya se me fue esto, ¿sí? M sobre S cuadrada, M sobre S cuadrada. Esto es importante hacerlo. En el trabajo 1 se los indiqué, ¿sí? Lo que yo tenga aquí de unidades debe ser igual acá. Esto también lo he cuestionado en algunas conferencias. Esa doctora se me enojó porque le dije, esa no es la ecuación de onda, señora, que fue y que vino. En fin, ¿no? Entonces, campos, si la materia se encuentra en movimiento, se generan campos de velocidad. Se modela mediante la ecuación de difusión. Generalmente a los mecatrónicos les trabajo la ecuación de difusión y a los eléctricos les trabajo la ecuación de onda. Se indica de esta forma. Primera derivada, K, segunda derivada. Estas salen problemas de térmica y ustedes llevan térmica. Un profesor de térmica me preguntaba de esto, me dio tristeza porque, híjole, no sabía nada. K es la difusividad del material. Primera derivada con respecto al tiempo igual a difusividad por segunda derivada con respecto al espacio. Si nos queda tiempo al final, yo lo voy a trabajar esta con los mecatrónicos, yo la trabajo con ustedes, y la anterior la trabajo con los eléctricos, ¿no? Entonces tenemos otra ecuación que es el laplaciano, que es la derivada del gradiente, que es nabla al cuadrado, que son segundas derivadas en el espacio de la función potencial. El laplaciano nos modela los campos de velocidad o los campos de fuerza, pero ya en estado estático, ya son independientes del tiempo. Y estas tres ecuaciones, la de onda, la difusión y la de Laplace, te permiten modelar todo lo que existe en el universo. Ecuación del segundo orden, en derivadas parciales. El anterior yo estaba una en el tiempo y una en el espacio. Aquí estoy una en el tiempo y una en el espacio. Aquí sería el calor sobre un alambre. Aquí se extiende a 2 variables en el plano y a 3 variables en el cuerpo. Pero estaba nada más en una dimensión. Entonces, esto es lo que tenemos en física, ¿sí? Esto ya lo vimos en el tema, funciones en 2 variables, ¿sí? Y luego trabajamos lo que es la derivación, derivadas con respecto a una, con respecto a otra, derivadas cruzadas. Y si las derivadas cruzadas son iguales, entonces la fxy es una función exacta. Si las derivadas cruzadas de las de fxy son iguales, fxy es una función exacta, ¿sí? Y luego pasamos a las diferenciales, ¿sí? Diferencial con respecto a una, diferencial con respecto a otra y la diferencial total. Si la fxy es una función exacta, entonces la diferencial total es una ecuación diferencial exacta. Y de aquí damos el gran brinco, señores. ¿Qué es una ecuación diferencial exacta? Una ecuación diferencial exacta es la diferencial total de una función exacta, que representa la función potencial asociada a un campo conservativo. ¿Qué representa la ecuación diferencial exacta? ¿Qué tipo de problemas modela? ¿Qué pasa si la ecuación diferencial no es exacta? No está asociada a campos conservativos, será campos no conservativos. Lo que les mencionaba ayer. Si la ecuación diferencial es exacta, órale, está asociada a un campo conservativo. Es la función potencial. Y en este momento en clase yo hacía un problema. Resolvíamos una ecuación diferencial exacta. Y nos daba la función exacta, que es una función potencial. Yo sacaba el campo de esa función potencial. Déjenme ver si lo puedo hacer, ¿sí? Sacaba el campo de esa función y luego demostraba que es conservativo. ¿Sí? Lo voy a hacer. Y aquí termina esta exposición.
aquí este trabajo yo lo dejaba en equipos, aquí lo estoy recomendando que lo hagan, es un problema asociado con esto que estoy viendo. Evidentemente ahí las preguntas de los compañeros nos consumieron 15 minutos, ya son las 9, pero alcancé a ver el material, esto quedó grabado, se lo voy a mandar, véanlo. Si resuelven este problema y me lo envían, pues ahí habrá puntos extras. No lo quiero poner para no conflictuarlo, ¿sí? Si alguien lo hace, excelente. Si me pregunta, atendemos la pregunta. Tengo otros trabajos que hacer, tengo una ponencia que desarrollar y otro trabajo, entonces voy a ver si me doy tiempo para desarrollar el problema que estoy platicando aquí y cerrar esto, y eso lo tomen como base para resolver este problema de aquí, ¿no? Entonces, pues les voy a preguntar si hay preguntas. Yo creo que sí. Les recomiendo que vean este video y pues seguimos trabajando en los días de, ¿cómo se llama? De asesoría, ¿no? Así sin más nada, les voy a agradecer su presencia, jóvenes, su paciencia, y bajando el video se los mando. Nos vemos mañana, jóvenes. Muchas gracias, profe. Profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta luego, profe. Bueno, hasta el lunes.